Hola, nuestro grupo está conformado por Santiago Ramírez, Fabián Arias, Noel Arias, Vanessa Arellano y Paula Ortiz. En el presente video vamos a presentar ¿hay ejército oficial del Estado? ¿Cuál es la situación de la población? ¿Quién ostenta el poder? ¿Quién determina el uso legítimo de la fuerza? ¿Y qué pensadores relevantes explican el fenómeno político? Claramente, estos temas van a ser abordados desde la Edad Antigua, en Grecia y Roma, Edad Media y Renacimiento. En este punto hablaremos quién ostenta el poder. En la Edad Antigua, como primer lugar, se encuentra la nobleza, ¿sí? Los monarcas y todos los señores feudales que tenían el control sobre los territorios eran quien los ostentaba. Y ya en segundo lugar se encontraba el clero, que era el que tenía el poder sobre las personas que están en niveles llamados menores. El uso legítimo de la fuerza en la Edad Antigua, en Grecia y en Roma, estaba dada por el rey, que se consideraba un dios o estaba elegido por Dios. ¿Hay ejército oficial en el Estado romano? Sí, el ejército era un instrumento en el que Roma se valía para conquistar y mantener su imperio, que abarcaba toda la cuenca del Mediterráneo. No siempre estuvo al mismo nivel ni dominio. Prueba de ello es las diferentes derrotas que sufrió a lo largo de su historia. Sin embargo, tuvo una gran virtud de no considerar nunca la derrota en una batalla como la derrota total de la guerra. Supo aprovechar la experiencia para mejorar las técnicas y conseguir así ser un poderoso ejército que mantendría unido durante varios siglos en el imperio. ¿Hay ejército oficial en el Estado de Grecia? Sí, el ejército ateniense era la fuerza militar de Atenas, una de las ciudades más importantes de la antigua Grecia. Todos los ciudadanos en buena forma eran responsables del servicio militar de los 18 hasta los 60 años. Se decía que los atenienses estaban tan enamorados de los placeres de la vida pacífica que preferían pagar tropas mercenarias en lugar de servir ellos mismos en las expediciones lejanas. Yo hablaré de cómo se encontraba la población en la época. Primero comenzaré con Grecia en la Edad Antigua. Pues bueno, Grecia estaba conformada por las polis. Las polis eran civilizaciones pequeñas que estaban gobernadas por sí mismas. Las mujeres aquí no tenían derechos ni los esclavos. Los únicos que tenían derecho eran los hombres que nacían en las polis. En Roma, en la Edad Antigua, pues los patricios eran la clase más dominante, la clase alta. Ellos dominaban política y culturalmente todo. Luego le seguía a los plebeyos, que eran los ciudadanos de la mitad, que no tenían absolutamente ni derechos ni nada, sino estaban simplemente ahí en la mitad. Y por último encontrábamos acá la clase más baja, a los esclavos, que eran la gente más pobre, y ellos no tenían privilegios. Ellos en realidad eran propiedad de las personas que los compraban. Ahora bien, ¿qué pensadores relevantes nos encontramos en la Edad Antigua que nos explicaban los diferentes fenómenos políticos? En Grecia encontramos a Platón y Aristóteles, y en Roma encontramos a Marco Tulio Cicerón. En la Edad Media, más que todo, ejercía el poder político, el cual estaba totalmente descentralizado y que de hecho no había naciones, en el sentido moderno de la palabra. ¿Sí? O sea, el señor feudal era el amo absoluto, su poder de decisión era muy ilimitado. En la Edad Media, el que tenía el uso legítimo de la fuerza era el emperador, quien ordenaba a sus legiones para que realizaran acciones en contra del pueblo por el incumplimiento de órdenes o disposiciones. ¿Hay ejército oficial en la Edad Media? Sí, este ejército era formado por tropas. Las tropas eran conformadas por caballo, noblezas y tropas a pie, o infantería, clases sociales inferiores. Los habitantes de las ciudades no pertenecientes a la nobleza eran llamados villanos, pero con capacidad económica para costear caballos, armas, y conformaron la caballería villana. Esta institución permitía al rey contar con un ejército potencial presto a acudir a su llamada. Ya por la Edad Media, pues resulta que en esta época los papas lo que hacían era intentar pacificar a los bárbaros y convertirlos en cristianos, y Roma se convierte en la capital del mundo cristiano. Los pensadores relevantes que encontramos en la Edad Media que nos ayudan a explicar y entender el fenómeno político son los padres de la Iglesia, como por ejemplo Tomás de Aquino, y por otro lado Guillermo de Ockham y Nicolás de Cusa. Y en el Renacimiento estaba el teocentrismo y el humanismo. En el teocentrismo básicamente se trataba todo lo que era en torno a Dios, y en el humanismo todo lo que era en torno hacia el hombre. Básicamente esto trata quién ostentaba el poder en estas edades muy importantes.
En la Edad Moderna, quien tiene el uso legítimo de la fuerza, por ejemplo en Roma, era un poder monárquico centralizado con la administración burocratizada. En cambio en Grecia se dio una implementación a la democracia, entonces el pueblo podía ser elegido y no tendría que ser una misma familia aristocrática. ¿A ejército oficial en el Renacimiento? Se puede decir que sí. En los casos de Roma, era un ejército que estaba protegido por el Vaticano, era el ejército de la iglesia. Más que en Grecia, no tenía un ejército para ese entonces, era una milicia armada. Muchas veces Atenas era defendida por mercenarios. Y ya en el Renacimiento, pues el pueblo no tenía existencia y si no se hablaba de las asambleas eran esas reuniones que entre los mismos ciudadanos se elegían pues para hablar sobre cosas que sucedían mientras ellos estaban ahí. Y ya para finalizar, los pensadores que nos ayudaron a comprender los fenómenos políticos del Renacimiento fueron Martín Lutero, Rousseau, Thomas Hobbes, Max Weber, Maquiavelo, Montesquieu, entre otros.